Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos. Comenzamos una semana que arranca con turbulencia, escándalo que toca al gobierno Petro, ahora relacionado con chuzadas ilegales, con seguimiento a operaciones financieras y espionaje sobre procesos judiciales y fallos o decisiones que están a punto de tomarse. Los denunciantes son nada más y nada menos que magistrados de la Corte Constitucional, pero de a poco se han venido sumando magistrados de otras cortes, de la Suprema, por ejemplo, o de la Jurisdicción Especial de Paz, u opositores desde el Congreso que también dicen que los están espiando a ellos desde entidades del gobierno. La denuncia es que chuzan teléfonos celulares para escuchar conversaciones, que los han seguido a ellos, a los magistrados, a ellos y a sus familias en recorridos en Bogotá y que les han monitoreado las transacciones en sus cuentas bancarias. Todo orquestado desde tres grandes entidades del gobierno que tienen como característica que son manejados por amigos muy cercanos o le reportan directamente al presidente Gustavo Petro. Uno, el principal, Carlos Ramón González, que fue el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y que ahora maneja la Agencia de Inteligencia del Estado. El segundo es el director de la UNP. Ambos, González y Rodríguez, fueron M-19, y el tercero es Luis Eduardo Ginás, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, que tiene fácilmente cómo hacer seguimientos a las transacciones de los magistrados. Rodríguez y Carlos Ramón González vienen del M-19. Las denuncias las investiga la fiscal Luz Adriana Camargo, que se reunió con los magistrados, que escuchó sus testimonios y que le ordenó a la unidad delegada ante la Corte escucharlos y responder ante las graves denuncias. Por lo pronto va a haber no solo la investigación de rigor, sino van a reforzar el esquema de seguridad al principal denunciante, que es el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Muy serio él, que seguramente no se está inventando el tema de las chuzadas. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este escándalo. Les hablaré también de las primeras pistas que entregaron la semana pasada. Curiosa, paradójica o coincidencialmente, el senador David Luna, que hizo un debate al que no le pararon muchas bolas sobre este tema. Él es de Cambio Radical, un debate de control político, y sentó en el banquillo de los acusados a Carlos Ramón González, que en ese momento dijo no a todo. No es cierto que estemos chuzando, no es cierto que haya Operación Orión, no es cierto que haya persecución a directores de medios de comunicación, o a periodistas, o a militares en retiro, o a agentes políticos. Eso es lo que dice Carlos Ramón González. Bienvenidos, no es el único escándalo del gobierno. A las denuncias de fuego amigo que hace la primera dama, Verónica Alcocer, y esta parece ser la expresión clave del día, fuego amigo. Se suma ahora la poderosa Laura Sarabia, que es la directora del DAPRE, que se defiende de las denuncias contra ella y contra su hermano Andrés, acusados ambos de crear una sociedad llamada Ala Consulting SAS para favorecerse con contratos del Estado. Una denuncia que habla de tráfico de influencias, de enriquecimiento, en el caso de Andrés Sarabia, que era un trabajador de clase media que hoy parece llevar una vida que no coincide con la de sus ingresos formales. La denuncia dice que la empresa fue creada por ambos hermanos, Laura y Andrés, con un capital de apenas 4 millones de pesos, y que se dedicó a hacer lobby para conseguir contratos con entidades del Estado, o con licitaciones, o en Ecopetrol, cobrando un porcentaje de ese lobby. En la denuncia también aparece involucrado el actual presidente de la Cámara, Andrés Calle, que reconoce ser amigo de Andrés Sarabia, con quien viajó en un avión privado al concierto de Karol G, que fue en diciembre pasado en Medellín. Dice como respuesta Laura Sarabia que su trabajo habla por ella, que son canalladas, pero da un dato, y es que renunció a esta empresa el año pasado cuando entró al gobierno, a pesar de que ella en realidad entró al gobierno muy desde el comienzo. De hecho, fue la mano derecha del presidente Petro, inclusive en la campaña electoral. Es decir, ella sí creó la empresa, pero renunció el año pasado. Vamos a hablar de todos estos temas. Está comenzando la semana clave también para el gran remesón ministerial en el gobierno del presidente Petro, que quiere sacar, lo cuentan en la Casa de Nariño, la mitad de su gabinete. Así que va a ser un remesón grande. En la lista de los que posiblemente se van hay muchos candidatos: el de comunicaciones, el del interior, el de salud, la de educación, vivienda, el de minas, es decir,
todos son candidatos a irse, parece hay muy pocos con el puesto garantizado. Ya les voy a contar de gabinetología, les contaré también de la reapertura del piqueteadero Doña Segunda, que ha sido el gran motivo de discusión y de conversación en las redes sociales. Queda en la plaza del 12 de octubre, pasaron ya los 3 días del cierre ordenado por la DIAN, porque ella, Doña Segunda y su familia, que manejan el negocio, no emiten la factura electrónica, que es una obligación para todos los comercios que facturan más de 165 millones de pesos al año, y Doña Segunda pasó por ahí hace rato. Es cierto que ella tiene un origen humilde, pero ella, su piqueteadero, su comida son famosos, vale un plato 45.000 pesos, tienen ventas muy por encima de ese año, calculan de 7.000 millones de pesos al año, así que Doña Segunda tendrá que responderle a la DIAN. Muchas personas defendiendo a Doña Segunda porque ella aparece en un video llorando, quejándose porque la DIAN le cerró por 3 días. A quienes critican que le hayan cerrado este piqueteadero, a Doña Segunda, que tiene más o menos 90 años, le recuerda a la DIAN que la factura electrónica es obligatoria para todos, no solo para ese local. Cerraron 18 locales al lado de Doña Segunda. Y ya les voy a contar también de la situación de orden público, porque hubo balacera a la salida de la cárcel Picota en Bogotá. Las víctimas, 2 concejales que vinieron a visitar a un delincuente que está allí encerrado. Hay 3 soldados heridos en un ataque de disidentes de las FARC en Jamundí. La policía ofrece 50 millones de pesos por el responsable del asesinato del patrullero Brian Mojica, y la policía de Chocó ofrece también recompensa por los responsables del atentado con explosivos que dejó 3 heridos. 2 de ellas son mujeres vendedoras ambulantes allí en Quibdó. Así que hay muchas noticias, desafortunadamente, de nuestra guerra. Hoy, que es día también de instalación de otro proceso de paz, será con la segunda Marquetalia de Iván Márquez en Caracas, en Venezuela. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es el día de San Juan. Trasladamos la fiesta por cuenta de Emiliani al próximo lunes. Se cumplen 89 años de la muerte de Carlos Gardel. Hoy es el día del topógrafo. Bienvenidos, y es el día para acompañarlos en este frío amanecer. Está asomándose el sol después de las muchas lluvias del fin de semana. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Es sumamente grave que podamos estar regresando a la época de las interceptaciones ilegales a magistrados de las altas corporaciones de justicia. En este caso, parece que ocurre con magistrados de la Corte Constitucional. Otro escándalo de supuestas interceptaciones telefónicas sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro. Las denuncias incluyen seguimientos a comunicaciones, operaciones financieras y bienes a los magistrados de la Corte Constitucional. Los magistrados del Alto Tribunal entregaron a la fiscal general Luz Adriana Camargo una carta que contenía detalles de situaciones irregulares, como interceptaciones ilegales denunciadas por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. El senador David Luna: no se puede repetir la historia, y el gobierno del presidente Petro, que anunció un cambio, debe ser contundente en señalar si esta práctica la está desarrollando o si, por el contrario, está respetando la democracia. Las sospechas recaen en la Dirección Nacional de Inteligencia, la Unidad Nacional de Protección, así como la Unidad de Información y Análisis Financiero, 3 instituciones estatales dirigidas por hombres cercanos al presidente Gustavo Petro. Ellos son Luis Eduardo Ginás, Augusto Rodríguez y Carlos Ramón González. No descartamos que algún funcionario X o Y de cualquier inteligencia esté haciendo alguna tropelía o cometiendo algún delito. Pese a que su gobierno fue salpicado por el escándalo de las chuzadas, el expresidente Álvaro Uribe mostró su preocupación por estas denuncias ahora en la Corte Constitucional. Me parece bien grave ese señalamiento. Ahora recuerdo, me dijeron, no, que Uribe le está haciendo seguimiento a la Corte Suprema. Nunca. Yo he sido un combatiente de frente. Me preocupa mucho que ahora la Corte Constitucional se queje. Ojalá eso lo puedan resolver. En junio del año 2023, el presidente Gustavo Petro negaba ante la cúpula militar que su gobierno estuviera haciendo seguimientos ilegales. Aquí no puede quedar ni mancha ni duda siquiera de que este gobierno va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron.
Este gobierno respeta los derechos humanos. Laura Sarabia, directora del DAPRE y mano derecha del presidente Gustavo Petro, se defendió de las acusaciones contra ella y contra su hermano Andrés Sarabia de presunta corrupción. Asegura que son canalladas y que solamente la quieren sacar porque la consideran como un obstáculo. Sobre estas investigaciones y presuntos contratos irregulares también habló el ministro de Defensa, Iván Velásquez. No hay ninguna participación de Andrés Sarabia. De todas maneras, de acuerdo con las informaciones que se vienen suministrando por algunos medios, pues tendrá que ser objeto de verificación, pero no tengo ninguna información. A lo largo del fin de semana se vivió una jornada de atentados terroristas en el país que deja un saldo de 3 muertos y más de 20 heridos. Jamundí fue uno de los municipios que más sufrió con 2 atentados, uno en Parque de Robles y el más reciente en el Puente Vélez, en el que se reportan varios heridos. Con una recompensa hasta de 50 millones de pesos, las autoridades le pidieron a la comunidad colaborar para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales del atentado con un carro bomba contra la subestación de policía del corregimiento del Remolino, en el norte de Nariño. Brigadier General Nicolás Alejandro Zapata, subdirector general de la Policía Nacional. Alias Mata, que es el que estamos nosotros en este momento buscando directamente. Se produce la muerte que lamentamos nosotros de un uniformado de la policía, además de 2 personas de la comunidad. En el municipio de Quibdó, Chocó, se presentó un atentado por los grupos ilegales de la zona en manera de amenazas a los comerciantes del lugar. El coronel Carlos Eduardo Rojas, comandante de la policía de Chocó. En este sitio fue abandonado por un delincuente un artefacto explosivo improvisado que detona y lesiona a 3 ciudadanos. Hoy empieza el tercer proceso de paz en Colombia durante el gobierno Petro. Esta vez será con la segunda Marquetalia, una disidencia comandada por alias Iván Márquez, quien firmó el acuerdo del año 2016 como jefe negociador de las extintas FARC, pero posteriormente volvió a las armas, junto a Jesús Santrich, alias El Paisa y alias Romaña. Parmenio Cuellar fue ministro de Justicia y gobernador de Nariño y hará parte de la delegación de diálogos del gobierno. Tropas del ejército frustraron un atentado en Cartago, al norte del departamento. En un vehículo fueron halladas 10 granadas de fabricación artesanal. El brigadier general Juan Rendón, comandante de la 3ª Brigada del Ejército Nacional. Gracias a la información recibida por parte de la comunidad, se logra la ubicación de un camión de placas LMN 035 con un medio de lanzamiento en su interior. Un estado de excepción en el sur del litoral pacífico, dice el presidente, para acabar la economía ilícita y la violencia. Durante su intervención en el Cauca por el lanzamiento de una misión en ese departamento, el presidente explicó una propuesta para la que sería necesario declarar esta medida. Ameritaría un estado de excepción, discútanlo. A mí ya me tumbaron uno cuando los niños de La Guajira no tenían agua, pero discutámoslo. Ya la primera dama acudió a la fiscalía para interponer una denuncia para dejar en claro que dentro del gobierno hay una guerra interna o fuego amigo, como ella lo llama. Según la primera dama, hay personas que lanzan historias y rumores para confundir. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Una persona como la primera dama no va a hacer una afirmación si no tiene elementos de juicio muy fuertes. La DIAN respondió luego del controversial cierre del piquetero de Doña Segunda en el barrio 12 de octubre. A través de un comunicado dice que la evasión fiscal es un delito, que cuando las personas exigen la factura electrónica en sus compras y pagos de servicios, ayudan a combatirlo y a que Colombia tenga los recursos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Yo no estoy invadiendo impuestos, no estoy haciéndole mal al gobierno, no le estoy quitando nada a nadie. Una cachetada. No nos vamos a bajar, negro. Dos hombres en aparente estado de embriaguez golpearon a un policía dentro de un avión en el aeropuerto del Dorado. Los agresores fueron dejados en libertad. El patrullero Carlos Quiñones cuenta lo que sucedió. Se pusieron muy alterados, estaban en aparente estado de ebriedad, estaban bastante groseros y al momento de tratar de sacar a uno de ellos, lo que menciona es: no me voy a bajar de aquí, negro. Dos concejales del municipio de Mosquera, en Nariño, resultaron heridos en medio de lo que sería un atentado sicarial en inmediaciones de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. El coronel Óscar Landazábal, comandante operativo de la Policía Metropolitana, confirmó que el ataque se dio cuando los dos hombres salían de visitar a uno de los detenidos de ese centro penitenciario. Fueron impactados por varios disparos producidos por lo que al parecer sería un arma de fuego. Inmediatamente fueron llevados al centro asistencial para ser atendidos. Es de anotar que uno de ellos presenta una herida en el abdomen y en el
el brazo y el otro presenta una herida en el pie. El concejal Julián Triana fue abordado por 5 hombres armados en un carro negro, quienes lo amenazaron con armas de fuego y lo golpearon para robarle su vehículo. Triana fue apuntado en la cabeza y el pecho, recibió golpes y le robaron sus pertenencias, incluyendo celular y billetera. Esto pasó en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón. Lo aseguro, creí que me iba a contar la historia. En la vida me habían apuntado con una pistola, me pegaron con una pistola, me rompieron la cabeza. 3 hombres armados, después de cerrarnos con una motocicleta el barrio Amor donde crecí, en Modelia. Un hombre de 26 años y de nacionalidad colombiana ha muerto degollado esta madrugada en Barcelona mientras participaba en las celebraciones de la Noche de San Juan en la playa de la Barceloneta. El presunto autor de los hechos, un hombre de nacionalidad argelina, ha sido detenido minutos más tarde por agentes de la Guardia Urbana de la capital catalana. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dice que la fase más intensa de la guerra en Gaza estaría terminando y que se prepararía para trasladar tropas al norte para enfrentar a Hezbollah. Lo ha dicho en su primera entrevista a un medio israelí desde el 7 de octubre. En tanto, se hacen virales imágenes de un vehículo militar israelí al que habían atado a un palestino herido en el capó a modo de escudo humano. Colombia debuta hoy en la Copa América frente a la selección de Paraguay. Gran acogida y acompañamiento ha tenido el equipo de Néstor Lorenzo, que parte como gran favorito en esta edición 48 del certamen continental. Ojalá estemos a la altura para poder transformarnos, ¿no? Convertirnos en un equipo versátil que pueda incluso cuando no domina estar en partido. Estás escuchando Blue Radio.